punto Sí. súper importante. Sí, bueno, será una charla con voz en castellano y diapositivas en gallego y creo que ilustrará bastante bien el tema del que voy a hablar, que son las tecnologías del lenguaje. Seré breve porque me imagino que estáis cansadas, pero hay dos ideas fundamentales que os quiero transmitir. ¿Me escucháis bien al fondo? Guay. Bueno, yo trabajo en un equipo de procesamiento del lenguaje natural en el CITIUS, aquí en Santiago. Y entonces, la primera idea que os quiero transmitir es que la revolución en tecnologías del lenguaje que estamos viviendo y de la que estoy segura que sois muy conscientes, no puede dejar atrás o no debe dejar atrás a aquellas lenguas con menos número de hablantes por diferentes motivos. Y en este contexto de esta idea que os quiero transmitir, os quiero hablar de uno de los proyectos en los que trabajo, el proyecto en el que trabajo principalmente, que es el proyecto NOS, un proyecto de inteligencia artificial aplicado a la lengua gallega y a la creación de algoritmos que puedan procesar la lengua gallega para generar herramientas. Entonces, bueno, estoy segura de que todas utilizáis un montón de herramientas que son herramientas de tecnología del lenguaje en sí mismo o herramientas que tienen tecnologías del lenguaje por detrás. La traducción automática es posiblemente no solo una de las tecnologías del lenguaje más avanzadas, sino de las más utilizadas. Más o menos unos 500 millones de personas utilizan solo este traductor automático que veis en pantalla al día, y no es el único que hay, ni traduce a todos los idiomas del mundo. Un montón de ejemplos. Hay un traductor automático para el gallego también, tiene solo 2 pares de lenguas. Recuperación de información. Podemos preguntarle cosas a interfaces digitales y nos devuelven respuesta en lenguaje natural. Corrección automática. Ahora yo creo que la mayoría de nosotros nos daría un poco de miedo enviar un email importante si no tenemos el corrector activado. Sistemas de diálogo como chatbots o síntesis de voz, ¿no? Nos pueden leer en alto, en este caso es una página web de la Xunta de Galicia. Reconocimiento, sistemas de dictado o tecnologías híbridas, ¿no? Que tienen síntesis, reconocimiento, asistentes conversacionales, etcétera, etcétera. Está presente en nuestro día a día, no solo para las personas que trabajamos en el ámbito tecnológico, sino para cualquier usuario. Sin embargo, no podemos interaccionar con ellas en todos los idiomas, ¿vale? Quería poner un ejemplo, a ver si funciona, y si no lo pasamos. Pero es un vídeo que fue viral el año pasado, por lo menos en Galicia. ¿Puedo responderte a eso? De esta niña, Moraima, hablando con un agente conversacional, ¿vale? Un sistema de inteligencia artificial. ¿Puedo ayudar en algo más? Sí. Dime. Pues recoger las cosas. Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. Porque eu falo en galego, sabes, Siri? Siri sabe muchas cosas. Siri sabe muchas cosas. Dime, ¿te falas en galego o en castellano o...? Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. Porque... Bueno, es un vídeo muy largo, podéis encontrarlo en internet, ¿vale? Pero básicamente lo que viene a ilustrar es que no todas las hablantes se pueden relacionar con la tecnología, con las tecnologías de lenguaje en igualdad de oportunidades. Algunas no lo podemos hacer en nuestra lengua materna. Y teniendo en cuenta que en el mundo hay aproximadamente unas 7.000 lenguas, nos podemos imaginar que con estos datos
siendo estos datos además datos de las tecnologías de mayor alcance, ¿no? El número aquí en la segunda columna tenemos el número de idiomas que cubre. Es que hay una desigualdad en términos de acceso a la tecnología muy grande, ¿no? Bueno, y solo he puesto algunas de ellas porque son las más frecuentes. Entonces, las tecnologías del lenguaje en este mundo globalizado pueden tener un impacto muy positivo, particularmente para idiomas en riesgo, pero también pueden tener un impacto muy negativo, ¿vale? Pueden ayudar a dar acceso a través de no tenemos por qué hablar un idioma para poder entrar en el periódico de cualquier país y saber qué está pasando más o menos por allí, pero también pueden limitar el acceso si no tenemos un sistema que traduzca al idioma que nosotros entendemos o a alguno de los idiomas que nosotros entendemos. Pueden ayudar a aumentar el prestigio de un idioma porque te pueden permitir comunicarte con otros hablantes, llegar a otros mercados, pero también pueden bloquear el prestigio de un idioma, particularmente en el caso de la gente joven, cuando no pueden relacionarse con la tecnología en un idioma como el gallego, que ya de por sí sufre problemas de prestigio, ¿no? Pues en relación con la igualdad de oportunidades, por supuesto, la diversidad o la democracia, los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, os hablaré ahora brevemente de cuáles son los problemas o cuáles son las dificultades o los retos para aumentar al menos la accesibilidad a nivel de tecnologías del lenguaje, centrándome más en el gallego. Y para comenzar me gustaría hablar de un término que se ha definido recientemente por un gran proyecto europeo que se llama European Language Equality, que es la igualdad lingüística digital, ¿no? Más o menos todos sabíamos ya desde hace años que esto era una cuestión, ¿no? Pero se ha venido ahora a tomar en serio, puesto que una de las ideas de la Comisión Europea es intentar conseguir la igualdad digital en Europa para 2030. Entonces definen la igualdad digital como un estado en el cual existe suficiente apoyo tecnológico y situacional para que un determinado idioma pueda sobrevivir en el mundo digital como una lengua viva, es decir, una lengua que sirva para algo, que se pueda utilizar. Y entonces, ¿cómo podemos medir el grado de desarrollo tecnológico en tecnologías del lenguaje para una determinada lengua, para un determinado contexto lingüístico? Existen un montón de factores. Hay factores tecnológicos, como por supuesto la existencia de datos, la existencia de modelos, servicios, herramientas que son a su vez la consecuencia de que existen proyectos de investigación, que existen organizaciones, etcétera, etcétera, y factores que son contextuales, que se escapan a lo que es el propio mundo tecnológico, cómo funciona la industria de una región particular, la legislación, los medios de comunicación, cuál es el nivel de vitalidad de un idioma, la demanda que existe social, etcétera. Pero bueno, me gustaría centrarme en la primera parte, en la parte que tiene que ver con los datos y los modelos del lenguaje. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes desafíos para poder integrar el gallego en los principales avances de tecnologías del lenguaje es la disponibilidad de recursos lingüísticos, la disponibilidad de datos. ¿Vale? Que es realmente el oro o el petróleo de la inteligencia artificial, ¿no? Con recursos me refiero a corpus de diferente tipo, de corpus de carácter genérico, corpus web, macrocorpus, pero también recursos más específicos, bases de datos de conocimiento, corpus paralelos, datasets de avaliación y validación de modelos, recursos léxicos como diccionarios, corpus de dependencias y luego otro tipo de herramientas de PLN en las que no voy a entrar ahora. Pero también modelos, por supuesto, que son imposibles de conseguir sin los datos.
Los modelos de lenguaje posiblemente es algo que ya sabéis, pero son una representación computacional del lenguaje humano, que es el que se utilizan en prácticamente todas las tecnologías del lenguaje actuales, todas las tecnologías que están basadas en sistemas de aprendizaje profundo. El enfoque actual en general es el uso de modelos preentrenados que después se pueden adaptar, pero bueno, esto también es bastante genérico, no es así en todos los casos, y es fundamental que podamos evaluar estos modelos. Un gran problema de tanto los recursos como los modelos, no solo para el gallego, sino para un montón de otros idiomas, es que la mayoría de los grandes modelos del lenguaje están en manos privadas. Entonces, no todos los podemos inspeccionar y evaluar ahora mismo. Y luego, por último, claro, los servicios, ¿no? Que son la consecuencia de tener buenos datos de calidad, que podamos utilizar para entrenar modelos que sean útiles y que nos permitan desarrollar pues, todos estos servicios de tecnologías del lenguaje de los que hablé al principio y muchos más que tenéis en vuestros dispositivos móviles. Entonces, en un estudio que emerge de este proyecto europeo del que os hablé hace nada, se hace un primer acercamiento al análisis del estado, sobre todo del tema de los recursos y los modelos para el gallego. Y como nos podemos imaginar, la situación no es muy prometedora, por lo menos no por el momento. Establecen 4 categorías en este estudio: nivel de soporte alto, moderado, fragmentario y bajo, y junto con el euskera, bueno, analizan muchísimos más idiomas. He puesto aquí solo pues, idiomas de nuestro entorno. El nivel de soporte del gallego es bajo en estas 3 categorías. Hay más categorías en el estudio. Entonces, también podemos hacer alguna búsqueda en repositorios públicos de datos sobre tecnologías del lenguaje, como por ejemplo es el European Language Crate, que es un repositorio de recursos tecnológicos para investigación en tecnologías del lenguaje que os recomiendo. Si no conocéis, podéis buscar por lengua. Vemos 559 resultados para el gallego, frente a, bueno, y esto incluye un montón de entradas, ¿no? Desde tools, pone aquí modelos, recursos léxicos, etcétera, hay muchas categorías, frente a, pues eso, 5.500 para el inglés, o no sé si conocéis, bueno, una base de datos que no es solo base de datos, que se llama Hugging Face, donde se pueden cargar y compartir grandes modelos de lenguaje. 107 entradas para el gallego, lo cual incluye un montón de recursos multilingües de grandes corporaciones, no modelos específicos, frente a casi 10.000 para el inglés, por ejemplo. Entonces, para terminar, os quiero dar un par de pinceladas, o compartir un par de pinceladas sobre este proyecto. Es un proyecto de la Xunta de Galicia que ha sido encomendado a la Universidad de Santiago de Compostela a través de 2 de sus institutos, el CITIUS y el Instituto de Lengua Galega, para el trabajo en estas grandes áreas del procesamiento del lenguaje y sobre todo la creación de recursos libres. Podéis seguir un poco los resultados del proyecto y la actualidad del proyecto en la página web. Y los objetivos principales son, el primero, situar al gallego en la vanguardia de las tecnologías lingüísticas, desenvolver recursos y herramientas de uso libre para el procesamiento de la lengua gallega, elaborar algunos demostradores de algunas tecnologías que son de alta demanda, facilitar que la industria desarrolle casos de uso y aplicaciones específicas para contextos concretos, y crear un ecosistema innovador alrededor de las tecnologías del lenguaje, porque son sin duda una gran oportunidad en el contexto de lenguas poco exploradas, donde los gigantes tecnológicos todavía no miran demasiado. Actualmente estamos trabajando en 6 subproyectos con esta idea transversal de la creación de recursos y modelos.
síntesis, reconocimiento, traducción automática, corrección y evaluación, generación automática de texto y sistemas de diálogo. Y para terminar, querría poneros un par de ejemplos de estos tres primeros subproyectos que son en los que, bueno, realmente en los que hemos trabajado más de lleno en estos últimos meses. Ejemplos del coste y la necesidad de datos que requiere tener una tecnología que funcione decentemente. Ya no diría estado del arte, sino decentemente, que se pueda implementar, ¿no? Por ejemplo, para su proyecto Síntesis de Voz, que es básicamente text-to-speech, o sea, de texto a habla, el objetivo principal que tenemos es entrenar modelos de síntesis de última generación, modelos neuronales. Los modelos neuronales han sido y son un avance brutal para todo lo que tiene que ver con el procesado del lenguaje humano, pero al mismo tiempo son modelos que necesitan una cantidad ingente de datos. Entonces son un gran reto para contextos en los que la generación espontánea de dato lingüístico no es tan fácil como en otros idiomas. Para entrenar un sistema de síntesis más de una calidad aceptable, se necesitarían alrededor de unas 30 horas, un corpus monolocutor, es decir, para entrenar un sistema con un speaker único, que es lo ideal en estos casos, ¿no? Actualmente hay 22 horas grabadas en gallego de forma profesional, tienen que estar grabadas en un contexto muy controlado, ¿vale? No solo en un estudio, sino que las frases tienen que tener unas características muy específicas para que realmente el sistema de síntesis se pueda entrenar. Y bueno, son unas 22 horas, una sesión de 5 locutores que existe y tal, pero que no se puede utilizar para el entrenamiento de los modelos que queremos entrenar. Entonces estamos grabando un corpus de 30 horas. Un corpus de 30 horas requiere grabar al menos unas 100 horas de voz, ¿no? No es algo tan fácil. Las locutoras tienen que... la voz tiene que ser escogida en función de unos parámetros muy particulares. Pero bueno, esperamos poder sacar el primer prototipo de sintetizador neuronal pronto. Para reconocimiento, pues es algo parecido. El objetivo es entrenar un sistema de reconocimiento basado en redes neuronales y el desafío, de nuevo, es un corpus. Tanto para síntesis como para reconocimiento es un corpus paralelo, es decir, texto y voz, ¿no? En este caso, realmente las necesidades son muy diferentes. Para un sistema de reconocimiento, es un sistema que va a reconocer idealmente cualquier voz. Entonces, lo tienes que entrenar con mucha variabilidad, ¿no? Como mínimo intentaremos conseguir al menos unas 200 horas de diferentes locutores. Está activo una iniciativa de Mozilla Common Voice para recoger voz cedida y validada por personas que sean hablantes de gallego. Y de nuevo, esperamos tener un reconocedor libre pronto. Lo bueno de este tipo de proyectos de iniciativa pública, bueno, desde mi punto de vista tiene muchas cosas positivas, pero la transferencia a la sociedad no es solo la transferencia directa de este modelo o este prototipo, sino que el corpus será libre también, no solo los modelos que digamos que emerjan de la recogida de esos datos, sino que nuestro objetivo es liberar la mayor cantidad de datos posible para que la industria pueda recogerlos y adaptarlo a sus aplicaciones. Nosotros no podemos ir a obligar a nadie que implemente o que añada un idioma en su sistema operativo o en su agente conversacional, pero sí podemos facilitar las necesidades de datos que son imprescindibles para su desarrollo. Y finalmente lo mismo en traducción automática, ¿no? Para entrenar modelos neuronales de traducción automática necesitas corpus paralelos para los pares de lenguas que en general, bueno, hay modelos zero shot, pero bueno, hablamos de modelos que puedan ponerse a disponibilidad de la ciudadanía, no en
contextos de investigación, ¿no? Actualmente que haya libres frases paralelas, puede haber unas 500.000 frases paralelas más o menos entre el gallego y el castellano en algunos corpus que existen en Internet, pero solo para hacernos una idea, el corpus del Parlamento Europeo, que existe en paralelo para las 24 lenguas oficiales en Europa, tiene unos 2 millones de frases paralelas, que sería básicamente lo mínimo con lo que nos gustaría empezar. Evidentemente, el Opus para el par portugués-inglés, por ejemplo, que es un par que nosotros exploramos, que intentamos transformar de forma automática para conseguir gallego a través de ese portugués. Podemos encontrar unos 25 millones de frases paralelas en Opus, entre subtítulos, novelas, etcétera, etcétera. Y también esperamos poder compartir el primer traductor neuronal libre pronto. Así que esto es un poco todo lo que quería compartir con vosotras. Y espero vuestras preguntas. Gracias. Igual, sabiendo que hay pizza. Sí, claro. Mira, para todos aqueles que falamos galego habitualmente, que o empregamos na vida diaria, tamén cos pacientes, isto é importante, de feito. E, bueno, cada un é como é, pero para min forma parte da nosa seña de identidade como cidadáns de España a heteroxeneidade cultural, ¿no? E que hai unha cousa que sempre eu percibo claramente en tantísimas interaccións que tes ao longo do tempo en múltiples países, que a pesar de que vamos hacia a diversificación de diferentes perfis, como estivemos falando previamente, ¿no? Perfis profesionais, etcétera, téndese a ir cara un ou uns pouquiños idiomas que empregar na vida diaria, ¿no? E iso implica, bueno, pues español, inglés, francés, portugués, y a nivel Europa y Estados Unidos, ¿no? Y toda América Latina. Entón, sabendo esa limitación que vai ser un reto para a lingua galega nas próximas décadas, ¿no? Aparte de que ya hai que dar máis prestixio, claro que sí, utilizándola, eu creo que é unha pena porque eu nunca conseguín ninguén que me explicase o motivo polo que non se promociona con ferramentas digitais aprender galego como unha ponte tamén para aprender mellor portugués. Porque iso sí que ten un impacto a nivel lingua, o sea, a nivel capacidade, sí, lingua franca. Eu leo libros en portugués, entendo o 99% das palabras que están escritas neses libros. Entón, para min, é moi útil na miña vida, na miña parte internacional, non? Cando vou a un congreso, falar con xente de Brasil e poder tender lazos, non? Pero iso non vexo que se aproveite aquí. É dicir, independentemente de que a lingua teña unha identidade, unha condición de identidade regional, nacional ou como lle queiras chamar, ou non, ten unha funcionalidade que neste caso ninguén está intentando extraela con ferramentas digitais, ¿no? De como o galego pode ser unha ponte tamén para ter un bo coñecemento dunha lingua que se fala. Creo que o portugués está entre as 10 maiores linguas por número de falantes nativos, ¿no? Con 230 millóns de falantes nativos. Claro. Moi por detrás do español, pero non moi por detrás, ¿no? E bueno, non sei se nesto tedes algunha idea ou algún proxecto. Vamos a ver, vou a responder máis ben como lingüista. Es que como... No, porque realmente no contexto nos utilizamos moito o portugués como lingua input nas tecnoloxías da lingua, vale? Porque ademais é unha lingua que ten unha comunidade moi activa a nivel de PLN e IA. Pero por que en Galicia o portugués non ten un papel máis relevante e por que non aprendemos portugués, non? Como na escola, por exemplo? Realmente porque non se cumple a legislación. Porque en Galicia hai unha lei que se chama Lei Paz Andrade, non sei se a coñecedes, pero unha lei para o aproveitamento do portugués, non?
que bueno, deberíamos de poder estudar portugués nas escolas, deberíamos de poder ter un acceso máis fácil ao portugués a través dos medios de comunicación e unha vinculación lingüística moito maior porque unha aporta a un mundo internacional que temos moi doada. O sea, me pasa igual. Eu, cando facía tese, estaba nos Estados Unidos, me decía que falaba galego portugués, ¿no? É que hai pouco estuve nunha reunión con médicos da Clínica Mayo, que é un dos hospitais máis prestixiosos de Estados Unidos, e decíame que afortunados seríamos de ter unha persoa como ti que fala español e portugués, porque temos unha limitación enorme coa cantidad de inmigrantes que teñen, e oye, que eu sinto-me totalmente orgulloso de falar español, o sea, que é unha lingua maravillosa, pero creo que neste sentido temos unha oportunidade estratégica de aprender outra lingua que diverse moi pouquiño do galego, e que non entendo como os nosos políticos non o fomentan, e sobre todo non o fomentan con ferramentas digitais, porque eu creo que é onde máis facilmente a xente podría ter acceso a iso, ¿no? E tamén entender que o galego pode ser unha forma útil de comunicación como unha ponte tamén ao portugués, porque se evolucionamos hacia un mundo globalizado como estamos evolucionando, os nosos fillos van a ter cada vez máis necesidade de falar con xente cuxa lingua vehicular é o portugués. Sen dúbida, e máis que está tan cerca para nós, xa non só portugués de Portugal, non, está cerca tipolóxicamente e está cerca xeográficamente, sen dúbida, sí, sen dúbida, e de feito, insisto, a nivel de algoritmia, digamos, bueno, para temas de voz é máis complicado, pero... Con este tipo de ferramentas poderíase traballar niso, entende? Bueno, a ver, son ferramentas que non son ferramentas de pedagogía, sino que son algoritmos que se poden utilizar para construir outras ferramentas, pero digamos que estes algoritmos sí que se poderían utilizar para construir ferramentas de aprendizaje. Por exemplo, non sei, igual coñecer el Duolingo, non? Hai un montón de ferramentas que utilizan a lingua, hai un montón de ferramentas. A aprendizaje de linguas está moi demandada, non? E a tecnoloxía está entrando moito no eido da aprendizaje de linguas. Sí. Pero, bueno, digamos que os obxectivos do proxecto nos temos a ver co que a tecnoloxía de base, non? Coa parte máis de algoritmia relacionada co galego que logo a industria poida aproveitar. Claro, porque sin esto sería imposible facer calquera outra cousa. Exacto. Pues la verdad que muy interesante. Solo comentar que incluso con el tema de los modelos, incluso creo que está todo siendo prácticamente monolingüe, ¿eh? O sea, todo está tendiendo al inglés. Sí. Yo de hecho tengo compañeros que hacen traducción de modelos, o sea, traducción en castellano para utilizar modelos en inglés y luego vuelven a hacer la traducción. Incluso esto de lo que se habla mucho en español en Estados Unidos, que en efecto se habla mucho, pero es una lengua marginal. O sea, el tío que quiere ir, que le vaya bien en Estados Unidos, tiene que abandonar el español y hablar inglés, ¿sabes? Y bueno, cada vez se habla más español porque hay más emigración, pero allí sufre lo mismo que el gallego aquí, ¿no? Que se ve como una lengua de los pobres. Y entonces, bueno, todas estas cosas tienen... Y algo que es muy importante y que no me quería ir sin dejar de apuntar, y es que no sé qué tipo de prensa consumís, pero sí que últimamente se ve mucho en la prensa noticias muy flashy sobre los modelos de lenguaje ya hacen no sé qué, o GPT-3, no sé qué. Y a esa titular le falta un titular muy importante que es en inglés. En inglés, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Que en el contexto de las tecnologías del lenguaje, incluso lenguas con millones y millones y millones de hablantes son lenguas que no disponen de esta tecnología del hype, de ya hemos conseguido que no sé qué, en inglés. Pero un médico que va a implementar un algoritmo para hacer un resumen de historia clínica para el paciente, no puede hacerlo en inglés, ¿no? No. Porque una industria que vende X producto local no va a hacerlo en inglés. Entonces, bueno, están muy avanzados los modelos de lenguaje, sin duda. Son capaces de producir un lenguaje muy parecido al lenguaje humano. Hacen virguerías en inglés. Sí.
De hecho, bueno, yo os he enseñado una página que se llama Hugging Face. Ahí podéis entrar, podéis probar determinados modelos que están en castellano y veréis que o sea, en castellano y en gallego, que hay menos incluso, y veréis que o sea, son bastante malos. Sí, que no funciona. Claro, en inglés funcionan bastante bien, los pruebas en castellano y dices, uff, ¿qué es esto? y claro, y de hecho es una de las cosas que quieren trabajar en el PERTE, las partes de castellano y cooficiales. Exacto. Ahora que se cumple quizá. Sí. Pero es algo que se quiere hacer, ¿no? Trabajar. Y que existen muchos, o sea, ahora que hablamos de digamos, entrenamientos, modelos preentrenados. O sea, ok, el inglés es una lengua que tiene raíces comunes con otras lenguas germánicas, etcétera, pero existe la capacidad de beber entre lenguas de nuestro entorno para conseguir modelos que se retroalimenten de una manera más eficiente es muy alta. Sí, tampoco necesitamos entrenar modelos monolingües para el gallego. Podemos entrenar modelos para lenguas ibéricas que se retroalimenten en sus capacidades de extraer patrones generales sobre el lenguaje porque son lenguas que comparten, ¿no? Entonces, no es solo una visión monolingüe de la elaboración de tecnología. Creo que tiene, ¿no? ¿Qué tipo de infraestructura necesitas para desarrollar estos modelos de...? Poquísima. O sea, poquísima. Nosotros en los sitios la tenemos. Quiero decir... Quiero decir que es mucho más importante los datos ahora mismo. La mayoría de los modelos, a ver, los grandes modelos de lenguaje tipo GPT-3, no sé, Bloom, etcétera, etcétera, necesitarían muchísima infraestructura, pero bueno, son modelos preentrenados. Pero, por ejemplo, para entrenar un modelo de traducción neuronal, no sabría decir las especificaciones técnicas del servidor, pero en 24 horas lo tenemos. Depende, como dice, depende del modelo, sí. Claro, depende mucho del modelo, pero que lo que es el coste aquí son los datos. El lenguaje en general son los datos. Si tienes el 73% de Internet que está escrito en inglés, conseguirás la capacidad de cómputo. Porque, o sea, es decir, pero sí, a ver, el entrenamiento de los modelos puede llegar a ser muy caro. Sí, pero depende si utilizas uno ya preentrenado, para entrenar con nuevos datos o lo haces de cero. Exactamente. Pero en nuestro contexto, la capacidad de cómputo es más que suficiente. Bueno, esperamos que lleguéis a tener tantos datos. Ojalá que la respuesta fuera no, necesitamos que nos ayudéis ahora mismo, pero lo que necesitamos es que la gente ceda datos. O sea, necesitamos que la gente sea consciente de que sus datos y sus datos del lenguaje están alimentando a un montón de algoritmos. Y los algoritmos que si queremos que hablen gallego necesitamos datos en gallego. Bueno, na parte esa, vamos, pre a todas estas cousas, no ano 2001, se non lembro mal, o primeiro curso multimedia de lingua galega fixose aquí no CESE, que ainda está por aí, pero bueno, que daquela tamén foi un hito, porque foi así como eso, a primeira vez que se vía ese tipo de contidos, pues, con sus vídeos, con sus, bueno, así bastante chulo. Bueno, dende aquela me parece que hai outras cousas, pero hasta o Duolingo e demais xa non houve o avance, como diste, como en outras lenguas se fai. Claro. Non se quere se hai que iso inglés, das linguas do Estado. Que van a outra sin duda. E que tampouco quería antes dar a impresión de que a capacidade de cómputo en PLN non é importante, porque é importantísima. O sea, eu creo que GPT-3 consumiu, igual estou mentindo, pero a electricidade de Nova York dunha semana. Creo que era algo así. Sí, yo lo recuerdo en términos muy decir, que estamos hablando, o sea, la capacidad de cómputo es vital, y de hecho son modelos súper poco ecológicos, ¿no? Sí, y eso trata mucha investigación en modelos verdes. ¿Qué modelo es ese? Es un modelo de xeración. Sí, é un modelo que tú lle metes, por exemplo, un prompt, calquer texto, e xenera moito máis, non? Entón é un modelo de xeración de datos. Ten encoder, decoder, pero bueno. Creo que tardou casi un mes en entrenarse. Claro, a ver, son modelos de moi diferente natureza.
pero que para outras tecnoloxías moi básicas que non fan falta facer virguerías como inventan un poema, ¿no? Que parece, a veces parece como unha loita por que fai a cousa máis na luna, ¿no? Porque al final os falantes necesitan cosas moi concretas, ¿no? Non necesitas esa capacidade de cómputo bestial, necesitas datos, que tamén para falta cómputo, vaya, teñamos tantos datos. Pois, señor. Oye, pois moitas gracias.